Cambio tarifario, nuevas inversiones y consejos para el ahorro de energía fueron parte de la conversación que sostuvimos con el gerente general de Eléctrica Colina, Francisco Evans, quien nos adelantó en exclusiva nuevas obras que reducirán la vulnerabilidad del sistema ante contingencias de la naturaleza o provocadas por el hombre que signifiquen la interrupción del suministro. Francisco, cuéntenos cuáles son los planes que está desarrollando la empresa Eléctrica Colina con las inversiones. Bueno, este año nosotros hemos tenido muchas desconexiones, principalmente porque hemos hecho mucha obra de mejoramiento de la red en el área de concesión de la empresa, que es el centro de Colina principalmente. Y hoy día puntualmente estamos desarrollando dos obras que nos tienen muy entusiasmados para poder mejorar aún más el tema de la calidad de servicio. Uno corresponde a un autotransformador que estamos instalando en la avenida Concepción y que nos va a permitir poder tener una holgura adicional desde el punto de vista de la capacidad de la red, por una parte. Y segundo, vamos a tener un nuevo punto de compra pronto, probablemente en diciembre va a entrar en la parte oriente de Colina, que nos va a permitir independizarnos de una subestación puntual, que es la subestación Batuco, y va a poder alimentarnos también de la subestación Chicureo. Eso nos va a dar un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de espacio, del punto cuando existan contingencias en las redes, nos va a permitir tener distintas opciones, caminos para poder satisfacer de mejor forma la energía interna acá en Colina. Sí. Haciéndolo un poco más puntual. En el invierno registramos un par de eventualidades en que sufrieron las redes justamente las que vienen desde Batuco. Con esta nueva inversión tendríamos que prevenir esa situación. Con estas nuevas inversiones nosotros lo que vamos a hacer es minimizar la cantidad de clientes afectados cuando existan eventos en invierno. O sea, no siempre el camino principal que está en la red que alimentan Colina están en el camino hacia Lo Pinto. Y nosotros sabemos que existen muchos accidentes en ese camino, independientemente en invierno. Que vamos a tener contingencia, nosotros creemos que vamos a seguir teniendo contingencia, pero ahora vamos a tener por lo menos un nuevo punto de alimentación que nos va a permitir quizás alimentar zonas que cuando existían eventos quedaban sin alimentación, probablemente una mejor conexión hacia Esmeralda, hacia Concagua. Por estos días hemos estado viendo cambios en los postes. ¿Podría contarnos de qué se trata? Bueno, el tema de los postes va por dos partes. Uno, el tema del mantenimiento. Hay un poco el llamado a los vecinos que cuando sientan que existe un poste que tenga la estructura visible, eso puede de alguna forma dejar la denuncia acá en la empresa eléctrica y la empresa tiene la obligación de hacer un cambio de ese poste por un poste nuevo, porque hay un peligro de seguridad de por medio. Eso un poco como información. Y principalmente lo que estamos haciendo es lo que yo te comentaba, o sea, el cambio de redes por redes protegidas, redes de alguna forma darle una mayor vida útil y también de alguna forma ser más segura desde el punto de vista de eventos climatológicos, también lleva de la mano un tema de cambio de poste, porque la estructura que soporta la línea en general son distintas a los modelos antiguos. Respecto de las tarifas, salimos ya de la tarifa de invierno y entramos a la de verano. ¿Podría, por favor, explicarnos cómo funciona el régimen tarifario? A ver, en términos simples, la tarifa que tiene el cliente es la representación de la cadena de valor del negocio eléctrico. Nosotros, la empresa eléctrica de Colina, somos la última parte de esta cadena. La primera parte corresponde a los generadores, lo que nosotros vemos en la tele como la energía renovable, la energía del agua, etcétera. Y eso es un mercado libre, es un mercado propiamente tal. Después viene una segunda parte de la cadena que corresponde a la transmisión, que corresponde a las grandes carreteras, a las grandes torres de transmisión que nosotros vemos cuando vamos, no sé, por ejemplo, al norte, al sur, vemos grandes torres. Eso corresponde al negocio de transmisión. Y lo que vemos desde el punto de vista comunal corresponden a las redes locales, que son los postes cuando vemos acá, cuando vamos por las calles, y es el negocio de distribución. Entonces, cada uno de esos tres regímenes tiene regímenes tarifarios distintos. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando? En octubre entró la nueva tarifa del último segmento, que es la distribución, la que es nuestra. En términos concretos, lo que está viendo el cliente hoy día es su menor costo de su cargo fijo, por una parte, y un menor costo de su energía. Eso es lo que puede percibir hoy día el cliente residencial. Por otra parte, hemos visto en las noticias que han dicho que se han cerrado licitaciones a muy bajo precio, etcétera, etcétera. Eso corresponde al mercado de generación, lo que nosotros hablamos. Pero son contratos de largo plazo y esos menores precios se ven reflejados quizás en 5 años más. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Hay mayor competencia en la generación, los precios están cayendo, pero como existen contratos de largo plazo amarrados hace mucho tiempo atrás, esa caída está siendo progresiva. Entonces, en la práctica, es el precio que percibe la gente es una mezcla de varias cosas
y que hoy día, por temas de competitividad, por temas de regulación mucho más apretada en los mercados regulados, está tendiendo a bajar hacia el cliente final. O sea, se ve esa señal, digamos. ¿El precio que se fija está dado por la misma empresa o por ley? En el caso de la distribución, que es donde pertenece la empresa eléctrica Colina, corresponde a un mercado regulado. Ahí es la regulación la que define los precios. Nosotros no tenemos injerencia ahí, solamente participamos en conjunto con todas las distribuidoras de Chile a un estudio en la cual existe un estudio por parte del regulador y el otro por parte de la empresa, y se fijan y se llega finalmente a una tarificación común para todas las empresas. Hace pocos meses se aprobó un cambio legislativo que en algunos lugares del país significó una baja significativa en los precios. ¿Cuál es la situación de Colina? Bueno, nosotros, si ustedes de alguna forma se dirigen a la parte norte de Peldehue, se van a fijar que hoy día existe un gran campo de energía solar. No sé si lo han visto, que es una tremenda planta generadora que entró hace muy poco en funcionamiento. Eso de alguna forma está premiando a todos los clientes de Colina, porque existe como una suerte de premio a aquellas zonas que aportan generación para que de alguna forma se vea reflejado en la comunidad local. Hoy día existe podríamos decir, una suerte de subsidio por parte de otras comunidades del país hacia Colina, dado de que existe una generación local que está aportando al sistema. O sea, esa generadora de alguna forma está generando un efecto positivo hacia la tarifa final al cliente. Porcentualmente, ¿cómo se ve reflejado ese cambio? Porcentualmente eso depende básicamente de muchos factores, entre ellos cuánta es la potencia que está generando. Puntualmente corresponde a una planta solar de no sé la capacidad, quizás 20 megas probablemente por la extensión, que desde el punto de vista de todo el campo de generación probablemente sea un porcentaje menor. Yo estimo que puntualmente en temas de tarifa de estar afectando entre un 2 y un 3% aproximadamente esa generación local que tiene hoy día esa planta de energía solar. La energía solar es algo renovable y amigable con el medio ambiente. ¿Qué están haciendo ustedes puntualmente respecto a ese tema? Bueno, en el caso de la empresa eléctrica Colina, nosotros podemos aportar de varias formas. Nosotros, como última parte de la cadena de valor de la electricidad, nosotros tenemos también el contacto con el cliente. Una de las cosas que estamos haciendo es precisamente lo que tenemos acá en la mesa. Queremos aportar, queremos ser partícipes de la iniciativa de la comuna, y vamos a entregar en estos días estas bolsas reciclables para que de alguna forma no exista, colaborar con el tema del medio ambiente y evitar el tema del uso de las bolsas plásticas. Desde el punto de vista también de los equipamientos que existen eléctricos, estamos tratando de evitar la utilización de transformadores con elementos que puedan ser perjudiciales para la salud. O sea, existe hoy día toda una infraestructura y un control de ciertas políticas medioambientales que nos entrega en este caso nuestro controlador. Y tratamos de que tanto nuestra forma de operar, que sea segura, nuestra forma, digamos, de los equipos y materiales que estamos utilizando, como nuestro contacto con los clientes, trate de ser siempre amigable con el medio ambiente. Con el cambio tarifario al verano, se produce una diferencia respecto del consumo en invierno. ¿Cómo funciona ese mecanismo y para qué sirve la tarifa de invierno? ¿Para qué sirve la tarifa de verano? A ver, el concepto de tarifa de verano no existe. Lo que existe es el concepto de tarifa de invierno, que es básicamente una suerte de mayor valor a aquellos clientes que consumen más en invierno. ¿Por qué existe este concepto de tarifa de invierno? Porque en general toda la gente consume más en invierno y por lo tanto existe una mayor, en forma agregada, existe una mayor utilización de las redes en invierno. Lo que busca esa tarifa de invierno es dar una señal de precio para que exista un desincentivo a la utilización de la energía en invierno. Esa tarifa de invierno cerró ahora en septiembre y hoy día, a partir del 1 de octubre en adelante hasta el mes de marzo, ya no existe más la tarifa de invierno. Probablemente en octubre va a tener un recargo en algunos clientes porque hay un tema de ciclo de tarifa que puede ser como remanente. Pero hoy día no existe esa señal de precio y por lo tanto hoy día el cliente puede consumir libremente. ¿Por qué? Porque ya no va a utilizar la estufa eléctrica, ya no va a utilizar elementos que de alguna forma son intensivos en uso eléctrico y por lo tanto su consumo va a ser el típico normal y eventualmente un poquito más asociado a temas de refrigeración o climatización.
¿Cómo se fija el sobreconsumo? El sobreconsumo en invierno se fija principalmente en función de dos variables. Uno, que existe un límite que es 350 kWh mes. O sea, todo cliente que consuma más de 350 kWh mes va a tener esta tarifa adicional de invierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿de qué forma va a ser cobrada? Va a ser en función de la historia del consumo del cliente. Si el cliente tiene un consumo sobre 500, se entiende que en invierno la tarifa de invierno va a ser aplicada sobre 500. Si tiene menor a 350 y consume más de 350, va a ser aplicado desde los 350 kWh mes. O sea, en el fondo es una señal de precios que trata de incentivar el consumo, pero aquellos clientes que constantemente han tenido un consumo relativamente alto, los va a fijar en función de su consumo histórico. ¿De qué otra forma se han estado acercando a la comunidad? Bueno, la empresa eléctrica tiene un plan, digamos, una misión, una visión de empresa de mediano plazo en la cual nosotros queremos ser más visibles con la comunidad, queremos ser un actor relevante en la comunidad. Y eso de alguna forma se ve, o sea, lo queremos hacer tangible en primera instancia, acercándonos al tema de las juntas de vecinos. Hoy día participamos de las juntas mensuales que hacen todas las juntas de vecinos acá en Colina, que son muchas. La verdad que cuando fue la gente de Colina llamó un poco la atención y nosotros queremos de alguna forma, primero, hacernos partícipe. Segundo, que nuestros siguientes proyectos de intervención eléctrica poder de alguna forma compartirlos con ellos también en las áreas que se sientan afectadas por esta intervención y eventualmente recoger su opinión. Eso también es importante. Y tercero, de repente quizás encontrar también algunos elementos como subsidios, como beneficios sociales que existan, que estén asociados con el tema de la eficiencia energética y con el tema intensivo en electricidad, que de alguna forma podamos apoyar a las comunidades para que puedan también hacer uso de eso. Un ejemplo, hoy día estamos en una campaña en la cual todas aquellas personas que pertenezcan a una comunidad intensiva en el uso de leña, podemos, hoy día se pueden acercar a la empresa eléctrica como comunidad y eventualmente podemos a través de un privado trabajar para reemplazar su estufa a leña por un aparato de aire acondicionado gratis. O sea, lo que tratamos de hacer es eliminar el concepto de la leña dentro de la comuna, que en invierno es muy fuerte acá en Colina, y tratar de reemplazarlo por un tema de climatización que sea eficiente con el medio ambiente. Finalmente, ¿cuáles son los consejos para el ahorro de energía? Para el consejo de ahorro de energía existen muchos consejos que se pueden ser considerados. Yo diría que si uno hiciera como una suerte de estadística del consumo de una casa normal, el principal consumo que existe en una casa son dos: la iluminación, la ampolleta, y el refrigerador. En el caso primero, obviamente lo que se indica o se sugiere es poder cambiar la ampolleta normal, la típica de sollo, por la ampolleta LED. Obviamente tiene un costo mayor, pero en el largo plazo ustedes van a ver que existe un ahorro significativo y van a ahorrar plata con el tema de la ampolleta LED. Y segundo, fijarse mucho cuando quieran comprar un nuevo equipo, un electrodoméstico, un equipo de línea blanca, toda la normativa que está entregando SEC, toda la información que está entregando SEC a través de las calcamonías que está pegando. Hoy día un refrigerador de probablemente más barato, pero de un consumo tipo E, que sería de un consumo eléctrico intensivo, quizás en el largo plazo pueda ser mucho más caro que un refrigerador quizás más moderno, más caro, pero de consumo AAA. Por lo tanto, si uno tiene que meter en la variable siempre de compra, como consejo lo doy, el consumo eléctrico, porque hoy día sigue siendo un costo, un servicio relativamente caro para una familia promedio de Chile. Entonces, creo que es una forma inteligente de pensar las siguientes compras, principalmente ahora que se acerca la Navidad, es pensar tanto en el costo que va a haber en el equipo como en el ahorro energético que pueda tener a futuro. Y respecto de dos elementos, que son el hervidor de agua y la lavadora y secadora. Bueno, ahí hay dos cosas también que es importante decir. En el caso del hervidor, el hervidor es intensivo en potencia. De muy poco tiempo, pero intensivo en potencia. Ahí yo creo que la utilización de los termos puede ser una forma de minimizar el uso del hervidor. O cuando tú puedes de alguna forma calentar agua, cuando calienta agua, eventualmente utilizar una parte de ello para lo que tú querías calentar agua, y el remanente guardarlo en un termo y eventualmente guardas temperatura.
y se puede querer reutilizar, puedes devolverlo al hervidor, pero el hervidor ya va a tener una temperatura del agua en sí, por lo tanto su gasto energético para llegar nuevamente a hervir va a ser mucho menor. Hay una forma de ahorro. Lo otro es no meter elementos calientes directos al refrigerador, porque el refrigerador va a sentir un diferencial de temperatura importante y va a querer trabajar mucho más rápido para llevar la temperatura del mismo hacia el alimento. Por lo tanto, es una forma también de ahorrar el tema digamos, calorífico, digamos, y de eficiencia. Y lo otro que me preguntaste, me dijiste... En la lavadora, bueno, ahí netamente la calcamonía que te entrega la SEC, desde el punto de vista del consumo eléctrico, pero en el tema de la lavadora hay que tener un cuidado adicional, que es importante recalcarlo. Es importante que toda lavadora esté conectada a un equipo con un diferencial y un automático de seguridad, porque es un elemento que mezcla energía con agua. Y el agua es un buen conductor de energía y puede haber accidentes en la casa. Entonces, siempre tomar la precaución de tener los elementos de seguridad, que no solamente sea el enchufe especial de la lavadora, sino que ese enchufe también pueda tener un automático para evitar accidentes cuando se puedan eventualmente suceder. Y finalmente, respecto de la parte de seguridad, consejos como por ejemplo el del uso de las zapatillas y alargadores. Bueno, ahora se acerca el tema de la Navidad y ahí el consejo es muy simple. Uno generalmente, como un poco por hacer algún ahorro, generalmente compra estos elementos de zapatillas o elementos que permiten conectar varios elementos a la misma vez, quizás el más barato. Pero aquí lo importante es ver primero que esté certificado por la SEC, que le da una cierta seguridad al cliente de que es un elemento que fue probado, testeado y certificado por una parte. Y segundo, eventualmente todas estas zapatillas deberían traer una capacidad máxima de conexión y está dado por el amperaje. Generalmente, no sé, 10 amperes, 15 amperes. Entonces, de alguna forma, tener el cuidado ideal, generalmente uno no piensa mucho esto, pero tener cuidado de conectar los elementos que estén asociados a la capacidad de estos elementos de zapatilla. Y segundo, recordar también que los conectores de celulares, los que permiten los cargadores celulares, son pequeños transformadores que pasan una energía eléctrica a una señal. Por lo tanto, ahí tienen una oportunidad de ahorro de energía. ¿En qué sentido? Siempre desconectarlo. Si están conectados pero no al celular, no crean que no está gastando, sí está gastando, y todo suma. Para Colina Televisión, Canal 6, en la cámara Camilo Quilodrán, en el informe Rodrigo Holman.